buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a seguir con esta orientación, mirando el 2015, imaginándonos un poco todas las oportunidades que tiene la Argentina. Estas oportunidades que para muchos de nosotros creo que no hemos sabido aprovechar todo lo que deberíamos. Y para hacer eso, bueno, yo diría, esta es la segunda nota con un argentino profesional, agrónomo, un hombre que viene de haber trabajado en la Argentina, que hoy está trabajando en Estados Unidos y que nos sirve como para hacer esa conexión, ¿no?, entre lo que él ve allá de tecnología, lo que él observó de Argentina, lo que pueden ser sinergias o conectarnos un poquito más allá. Mírela usted como productor, porque muchas de estas cosas son tendencias también que ocurren y que a usted le van a servir. Mírelo como técnico, porque además representa justamente un agrónomo argentino allá en los Estados Unidos y desde ya como empresario de esta cadena agroindustrial tratando de encontrar esas vetas que nos permitan esta conectividad y esto de poder capturar valor afuera. Estamos con Pablo Gallar. Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Bueno, ahora te tenemos. La otra vez estábamos vía Skype. Sí, igual le contamos a la audiencia que vamos a seguir vía Skype porque ahora te volvés para Estados Unidos, así que vamos a estar allá desde San Luis, ¿no? Que estás ahí. Por supuesto. Bueno, en la otra tiramos un poco como esto que vos venís percibiendo desde el principio de año que estás allá, estás trabajando, tenés tu casa, estás viviendo, estás haciendo consultoría, que son las oportunidades. ¿Cómo la están pasando así globalmente hoy, llegando a fin de año, los farmers americanos? ¿Cómo la ven, no? Con esta tendencia que, el otro día Gustavo López decía, me parece que se van más a soja, menos a maíz, pero uno tiene esta lógica de que los pibes van a más a maíz. En general, ¿cómo están los farmers? Están pasando cosas bastante raras para Estados Unidos. Esto va a ser el primer año en la historia de Estados Unidos que quizás la soja supera el maíz en superficie. La soja normalmente está entre 74, 75 millones de acres y el año pasado, la última campaña, llegó a 84. Todo el mundo dijo, bueno, este es un pico, ahora se va a normalizar con la mayor producción y baja de precios, etcétera. Y hoy ya se ve que ese crecimiento va a seguir y probablemente llegue a 88, 87 millones de acres, con la información al día de hoy. Claro. Y el maíz pasó al principio del 2000 entre 88 y 90, después llegó a 97, 98 millones de acres, y la campaña pasada llegó a 90, así muy cercano a soja. Y este año, por las perspectivas de los commodities, que ahora si querés hablamos un poco, probablemente baje 2, 3 millones más de acres. Así que sería el primer año en la historia de Estados Unidos donde la soja supera el maíz. Y es un racional parecido a lo que ha pasado en Argentina en los últimos años. Mayores costos en maíz, incertidumbre económica, caída del precio del petróleo, suba del dólar, valuación del dólar versus otras monedas. Bueno, esas situaciones macro podrían generar un menor mercado internacional, podrían afectar las exportaciones y bueno, y esa es la consecuencia por la cual hoy los precios de los commodities están en un nivel muy inferior a lo que visualizamos hace 2 o 3 años, ¿no? O sea que si esto se sigue sosteniendo, probablemente incluso a lo mejor hasta pueda caer más, por lo que vos contás, ¿no? Sí, ahí es como en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, no ocurren estos vaivenes muy importantes porque después el resto está perfectamente coordinado, hay muy buenos seguros, hay un tema que se llama Prevention Plan, que es, por ejemplo, el productor si no puede sembrar en tiempo y en forma, entre las compañías de seguros y el gobierno le reintegran el dinero de un margen bruto promedio. Entonces hay otras... No hay productores que pierdan plata ya. No, hay una serie de herramientas y obviamente hay una política de largo plazo agropecuaria que el productor no va a perder plata, lo que disminuye es su margen. Entonces, obviamente, hay vaivenes, pero los vaivenes son muy diferentes a lo que puede pasar, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Que la soja hoy va a superar 20 millones de hectáreas y el maíz probablemente esté cercano a las 3 millones de hectáreas. Como consecuencia, obviamente, de esta situación de precios internacionales. Así que eso es por un lado. Por un lado, el tema precios genera cierta preocupación y en zonas en Estados Unidos, tanto el norte como el sur, en donde no son típicas maiceras o de mayor producción, es en donde hay más vaivenes hacia la soja. Lógico, acá pasa exactamente lo mismo.
Por el otro lado, desde el punto de vista tecnológico, estamos viviendo una situación muy interesante, ¿no? Muchísimos productos, integraciones de tecnologías, y ahora hay un nuevo jugador que yo llamo los integradores, ¿no? Son empresas en donde acopian toda la información, tanto pública como privada, la procesan y generan ese conocimiento, ¿no? Entonces, es una buena combinación, porque tenés todas las tecnologías disponibles, nuevas tecnologías, como por ejemplo productos biológicos, que son relativamente nuevos, biotecnologías, todas las compañías se están acercando, se están haciendo el catch-up respecto a otras compañías, así que como hay una provisión muy importante de biotecnología, genética siguen invirtiendo muchísimo, estos nuevos productos, y hay un grupo de empresas que dicen, bueno, ¿cómo hacemos para maximizar esto? Y el secreto hoy es el conocimiento, a diferencia de antes que uno lanza un trade biotecnológico, genera un plus de rendimiento importante. Hoy esas diferencias son cada vez menores, pero la clave está en la integración, ¿no? En cómo integrarlo para un determinado productor, determinado ambiente. Con el concepto es como una visión más sistémica, donde vos ya no decís, a ver, con este híbrido por la genética aumenta 1,5 y a lo mejor por biotecnología otro 2, sino que eso a lo mejor puede tener un valor sinérgico dependiendo de, no sé, la agricultura satelital, el espacio, el lugar, la provisión de otros insumos que se multipliquen dentro de esto. Por supuesto. Y esto te lo elaboran todo para tu campo. Yo soy un productor que tengo 500 hectáreas allá, tengo esta provisión de servicios, les planteo seguramente todos mis mapas en distintos niveles y cuál es mi modelo, y ellos te van integrando todo esto, como si fuera este híbrido, esta tecnología, este producto biológico. Exactamente. Entonces ahora la gran oportunidad es en ese campo, cómo la integración está, la información está, el conocimiento está, es cómo llegar al producto de una forma eficiente. Eso te iba a decir, porque nosotros en Argentina tenemos esto que era las empresas o el INTA o los asesores técnicos, ¿no? O los CREA, que es un poco el hombre que absorbe todo ese conocimiento, lo decodifica, levanta la información de la base del terreno y bueno, de alguna manera lo va integrando a los productores que están más abiertos, ¿no? ¿Allá cómo se hace? Y allá, digamos, hay mucha información por parte de las compañías, hay información por parte de las universidades. Pero llegan a un productor. Pero llegan a un productor, pero el productor es muy conservador y estos canales de distribución, por lo general, tienen las tecnologías disponibles, pero les falta esa integración. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad en mejorar esa llegada al productor de una forma eficiente y en buscar esa asociación positiva que es entre las compañías, proveedores de tecnologías, universidades, distribución y trabajar todos en conjunto en pos de ayudar al productor, que el productor tenga un acceso directo a este tipo de información. Por otro lado, las inversiones, hay empresas, un ejemplo puede ser Climate Corporation, es una compañía que es subsidiaria de Monsanto. Monsanto la compró casi en $1 billón, es una compañía original de seguros que después se convirtió en un proveedor de información climática, digamos. Tomaba información pública más acceso a algo de información privada, modelizaba esa información y hacía de proveedor a los productores de una información interesante para entender qué iba a pasar en los próximos 10 días desde el punto de vista climático en su lote. Y eso, digamos, uno lo relaciona con aspectos agronómicos y, bueno, puede entender el impacto de fungicidas o insecticidas o determinadas plagas o intensidad. Y bueno. Claro, es como que no aplicás al boleo, sino que aplicás entendiendo tenés un poco qué información en forma anticipada, que eso es fundamental, porque genera un ahorro y genera una efectividad en la aplicación del producto. Claro. Sí, tenés que fumigar o tenés que pulverizar y sabés que la humedad relativamente necesitas un mínimo de 30%, sabés, no, mira, el próximo día van a 60%. O el impacto de la enfermedad o de la plaga o de lo que fuera. Entonces, es una combinación interesante entre la información climática, que en Estados Unidos es muy buena y hay una historia enorme, más la información propia del lote, del campo, más la información agronómica proveniente de las nuevas tecnologías y nuevos productos de las distintas empresas que están en el sector. Entonces, cuando uno junta toda esa información, la modeliza,
obviamente estaría en condiciones de proveer ese conocimiento único que generaría una maximización del rendimiento, mínimos costos y un concepto de sustentabilidad, ¿no? En donde nada se tiraría conceptualmente, subiríamos el rendimiento y con los insumos y tecnologías justas para eso. Ese sería el mundo ideal. Haceme una radiografía, te paro un minuto en esto porque me encanta lo que vos planteás, porque vos ibas hablando y yo conceptualizaba escenario Estados Unidos, escenario Argentina. Y en cada uno de estos escenarios ponía protagonistas. Digamos, la velocidad o la capacidad del farmer en Estados Unidos para aplicar y entender todo esto, la capacidad de extensión, ese contacto, extensión, comunicación para que me llegue, no sé, vía internet, vía presencial, vía reuniones online o presenciales. Y la otra es todo esto que vos contás, ¿no? Que son empresas ya especializadas en todo esto. Climate, la otra que generan... Bien, son como tres protagonistas. Ahora te lo pongo en la Argentina, ¿no? Y me da la sensación de un productor que a lo mejor me parece que comparativamente tiene más avidez, me parece que en la Argentina hay más capacidad de extensión por estas cosas que yo te mencionaba hace un rato, ¿no? CREA, INTA, mucho agrónomo de empresa. Vos y yo que hemos estado, ¿viste? Muchísimos compañías que tienen un montón de gente profesional que agarra la chata y se pasa visitando productores, ¿no? Esto que es extensión, comunicación, o esto que hacemos acá, por ejemplo, ¿no? Que es comunicarle a la gente esto. Y tal vez lo que yo veo como débil en la Argentina me parece que es la otra parte, ¿no? Es esta información, tener mucha información muy condensada y que te permita, digamos, generar esta visión sistémica, ¿se entiende? Perfecto. Si uno hiciera una radiografía, me parece que algunos tienen sus pros y sus contras, o por lo menos lo veo así, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que hay una gran oportunidad en mejorar esa integración y esa llegada al productor, de una forma diferente, ¿no? Porque hoy está muy concentrada en los grandes distribuidores, en donde son proveedores de las mejores tecnologías, pero falta esa integración y esa compañías, como que... y esa conexión con el productor de una forma más sistémica. Y el productor, por otro lado, es muy conservador, ¿no? Muy conservador. Los cambios son mucho más lentos. Muy distinto a lo nuestro, ¿no? Porque lo nuestro es lo que tiene que revolucionar. Y vos le tirás algo muy distinto. De lo que eran híbridos simples o algo en biotecnología, ¿no? Girasol siembra directa, esos avances, ¿no? Sí, es muy distinto. Las evoluciones tecnológicas, obviamente están todas, pero van en una... Son constantes, pero a una velocidad menor. Son como más seguros, las necesitan tener... Es que tienen todo lo más resuelto. A diferencia en Argentina, no tenés nada resuelto. Te tirás el piletazo de lo y que permanentemente estás probando, prueba y error. Eso genera un avance enorme, genera un conocimiento propio muy rápido, que en Estados Unidos el productor no lo tiene. Y bueno, esa es la razón por la cual Siembra Directa explotó en Argentina, la razón por la cual la biotecnología explotó en Argentina, y cualquier tecnología que el productor valide y lo hace muy rápido, acá la penetración es única. Yo me acuerdo, estaba en Monsanto en Argentina y trabajamos con unas tecnologías, éramos como el ejemplo en el mundo para Monsanto, porque nadie podía lograr una penetración tecnológica tan rápida con la rapidez de Argentina. Pero eso básicamente la razón es el productor tiene mucha avidez, está muy preparado el productor argentino, yo diría, desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista intelectual, de educación, está muy preparado y tiene una gran avidez por mejorar. ¿Cómo juegan los profesionales del agro ahí? Porque vos ibas hablando y yo me imaginaba, viste, fuimos mencionando mucho de todo esto, ¿no? El lote de extensión, el profesional que te visita, no sé cuántos hay, creo que hay 600 asesores CREA, 7.000 personas en el INTA, profesionales distintas. ¿Cómo juegan los profesionales del agro allá? El agronomist americano y el argentino. ¿Cómo harías una radiografía siguiendo un poquito esta lógica, no? Claro, por supuesto. En Estados Unidos está más estructurado, ¿no? Desde el punto de vista del extensionismo por parte de las universidades, los agrónomos por parte de las compañías. No existe la figura independiente del asesor independiente como tenemos en Argentina. Hay consultores, ni asesor agronómico. Hay muy poco, hay para algunas especialidades, pero no existe como tenemos acá en Argentina. El clínico. Claro, y aparte tenés, claro, eso es como una parte del mercado muy importante de agrónomos, donde se especializan solamente en asesorar a productores y
Eso sí, no sos de la universidad o de la compañía, es un poco Ahora, extraño. de la universidad me lo imagino, porque algunos los he visto, salvo que haya cambiado, ¿no? Es el profesor universitario con su equipo de investigación, Exactamente. ¿no? El tipo de la virome puesta acá, Muchos datos. anteojito, mucho dato, mucha Muchos cosa, pero no datos, sé si es un tipo que sale tanto al campo a contarlo, No, lo que tienen es que tienen mucho dato, mucha información atrás, cuando hablan con mucha certeza por información, y obviamente a veces, como decís vos, la llegada no es como la que tiene Argentina. Ahora bien, en Argentina tenemos todo lo que vos mencionaste, pero yo recalco algo que creo que lo hemos hablado hace unos años, como estábamos acá. Yo creo que la gran oportunidad que tiene Argentina es la generación de confianza entre los distintos eslabones, ¿no? Porque vos no mencionabas el CREA, mencionabas el INTA, mencionabas los independientes, asesores, los productores ávidos de tecnología, todo eso está y hay un nivel académico, agronómico y de negocios interacción enorme. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero inclusive en el mismo productor. El productor en Argentina, hemos hecho investigaciones de actitudinales de los productores a nivel global, y el argentino es muy, nosotros lo llamamos el experimentador independiente. ¿Qué significa esto? Es el productor o el empresario que dice, bueno, dame todo, yo pruebo y yo elijo. Y claro, en un mundo de tecnología, vos imaginate, vas a Apple y decís, dame este teléfono, esta tecnología que yo pruebo. No existe eso. Viene Apple y te dice, no, mira, este es el sistema que se conecta mejor, y vos confías en ese proveedor más otros jugadores y armás tu propia lógica tecnológica. Es un ejemplo, digamos, de otro negocio, pero la realidad es que estaría bueno un parte de eso, y que cada uno aporte a ese loop, que puede ser inclusive abierto, pero que genere esa integración. Entonces, hay mucho como individualismo. El productor muy bueno, excelente, innovador, pero yo pruebo, no sé si me sirven mucho tus datos, yo pruebo, déjame que yo pruebe, bárbaro, y realmente termina generando buena información, pero sería más rápido si quizás confiara en esto. A su vez el asesor independiente confiara más en el productor, que el CREA diga, sí, yo tengo mis datos, pero vamos a combinarlo con el INTA. Digamos, creo que en forma individual hay un nivel en Argentina enorme, hay una capacidad superior, ya sea por su nivel de educación, por la avidez en el concepto, en el espíritu de superación permanente, que eso en un país como Estados Unidos no lo encontrás, porque la cosa está ordenada, y uno no tiene que salir todos los días a ver cómo sobrevivir porque hay muchas cosas ordenadas, inclusive en el agro, como te decía, a través de los seguros, a través del Prevention Plan, a través de una serie de herramientas y de políticas que el productor ya sabe, va a bajar su rentabilidad, pero nunca va a ser muy difícil que se funda, aún en situaciones de extremo. Pablo, ¿te ha tocado tener que dar una charla, o a ver, ahora estuviste en Chicago en el Congreso de Semilleristas, ¿te ha tocado estar entre productores o gente o algunos líderes de opinión, tipos pensantes que te digan, Pablo, vos sos argentino, sí, contame, ¿cómo es el productor? ¿Cómo lo trata el gobierno? ¿No? De esas cosas, como ustedes tienen seguro que si les va mal les pagan, y vos de repente le salís, no, mirá, 35 retenciones, 22, 23, ROE para exportar. ¿Cómo? Pero al gobierno no te vienen a decir, che, qué bueno que estás exportando, que se yo, no, y tenés que importar cosas, no, y las tenés en lo local. ¿Qué pasa cuando vos lo contás? Hay una, claro, no, yo creo que no. Debe ser como si vos decís, no hay platos voladores. Es muy difícil de entenderlo, porque es como pasa en toda la vida. En la sociedad americana hay muchos temas resueltos y uno se dedica a una parte muy chiquita del tema en general. Acá hay que dedicarse somos de todos la A hasta economistas, la Z. Somos todos economistas, todos políticos. agrónomos, y bueno, el medio te lleva a eso, y te lleva a buscar esa superación permanente y decir, bueno, no pasa una campaña y ya uno cambia 3 veces de pensamiento sobre cómo enfrentar su negocio. La otra vez estuve con unos productores en Estados Unidos, productores muy importantes en Argentina, de Argentina, y a ver, contame un poco el maíz, contame un poco la soja, contame cómo viene el trigo, y terminamos hablando de negocios que son totalmente complementarios a la actividad principal,
en pos de preservar su rentabilidad. Pero negocios en Argentina o negocios no, en Estados Unidos. En Argentina, digamos, como hoy la empresa agropecuaria, en vez de focalizarse en los temas centrales, buscan otras alternativas financieras para decir, bueno, de esta manera paso el año. Entonces, eso en Estados Unidos no pasa. El productor es productor y hace soja, hace maíz, hace trigo y su vida pasa las 24 horas. Piensa en eso. Entonces, ¿Qué pasa con la lógica de las generaciones, Pablo? Porque acá me parece que estamos también pasando por un fenómeno importante que es, me parece que empieza a haber más manejo de gente que está en los 30 años, en los 40. Hay otro fenómeno que es todos nos hacemos más grandes y todos vivimos más. Es decir, un productor a lo mejor llegaba a los 65, le dejaba el campo al hijo, ya no remaba tanto. Hoy, si no sigue remando hasta los 80, está más le da el cuero. Sí. Entonces vos tenés muchos casos donde tenés el abuelo, el hijo, el nieto y a lo mejor algún otro que está estudiando agronomía y tiene 20 años, ¿no? ¿Qué pasa allá en Estados Unidos con esa lógica social, productiva? Es muy interesante, inclusive en el Congreso de ASTA mostraron una encuesta que hizo ASTA antes del Congreso en pos de esta. Hay un nivel muy importante de preocupación y de ocupación de transmitir a la sociedad el agro. El agro representa, en Estados Unidos el Producto Bruto representa solamente el 1%. En Argentina, para tener una idea, está un poquito menos del 10%. Pero acá en Argentina es muy importante, en Estados Unidos es el 1% del Producto Bruto. Ahora bien, es el 1%, pero de algo esencial, que son los alimentos, y por otro lado las energías renovables. Y siempre fue como independiente. Y acá pasó un poco lo mismo, digamos. Es el agro, el resto de la sociedad tenía poca información. Bueno, hoy hay una gran preocupación para mostrar y intercambiar y educar a la generación Y, los millennials, por ejemplo, o las madres, o como llaman ellos, los foodies, que son los que se encargan de gente relacionada con la alimentación, gourmet, chef, etcétera. Y mostrarles los beneficios de la agricultura para la sociedad, ¿no? Y eso hay una gran preocupación, están entendiendo que no había cero información y la conexión con la sociedad puede generar inclusive una mejora sustancial en el negocio para entender realmente el consumo, para entender las tendencias y para poder ayudarlos o a educarlos para cuando uno lanza nuevas tecnologías o como ocurre hoy en el mundo, en el mundo agrícola, si el consumidor no está bien informado, puede ser un efecto totalmente adverso. Entonces, ¿qué está pasando? Están contaminando el mundo. Todo eso empieza a tomar una gran relevancia y empieza la sociedad a entender de que la agricultura genera beneficios y que cómo pueden ayudar al sector para ser más grande, para producir más y finalmente para el bienestar general de la sociedad, ¿no? De producir alimentos que se necesitan, reducción de costos de alimentos en la canasta familiar y para ayudar a las compañías a tener mayor producción en un mundo más sustentable y un mundo más cuidado. ¿La sociedad lo comprende, lo entiende? Ahora hay mucha gente que habla del ¿viste el famoso dibujito plane, ¿no? Sí, de aviones, que el avioncito, el líder es un fumigador, ¿viste? Y el tipo muestra mucho en el campo. Es más, había ahora la número 2 que tienen que hacer de bomberos y el avioncito el fumigador de campo es como el capo, ¿no? Los tipos, hay mucho de eso, que me parece que la transmisión de un dibujito animado que es muy popular no deja de llevar un mensaje también de ponerte en ese rol de héroe, ¿no? Ellos lo hacen a propósito, lo hacen porque todavía a la sociedad le falta, a la gente de la ciudad le falta entender más lo que hace el agro. Exactamente, cuando empezaron con las primeras encuestas, nadie entendía absolutamente nada, pero como significaba muy poco, digamos, pensar que hace 15, 20 años la agricultura en el mundo, y sobre todo en el mundo desarrollado, no tiene ningún tipo de relevancia. La economía pasaba por otro lado y todo el mundo pensaba que los alimentos no eran un tema. Cuando empezaron los biocombustibles, cuando se empezó a hablar de la falta de provisión de alimentos para el mundo, cuando se empezaron a notar, digamos, que la agricultura es estratégica y necesaria para el mundo, y además con un avance o lanzamientos de biotecnología y de nuevas tecnologías que necesitaban
trazabilidad, ciertas restricciones en la producción, en la aplicación, etcétera. Obviamente es muy fácil decir, bueno, el agro está contaminando, la biotecnología es perjudicial para la salud, etcétera, etcétera. Bueno, lo hemos vivido en el mundo, en Argentina también. Pero ellos están trabajando en eso firme. Y ahora están trabajando en pos de educar a la sociedad y que sea parte de la economía, sea parte de la sociedad y que, digamos, trabajar en conjunto para hacerlo crecer y no tener estos tipos de rivalidad o de malas percepciones que finalmente afectan, ¿no? El tema de reputación es sumamente importante, Estados Unidos lo está tomando muy en serio y por suerte ya hay como primeros indicadores en donde ya hay más conocimiento y mayor aceptación, inclusive las respuestas positivas son importantes hoy en forma comparativa de hace 5 años. Pablo, bueno, te cambio para que nos cuentes un poco este congreso de ASTA, este congreso de semilleros, de semilleristas, del negocio semillerista de todo el mundo que se congrega ahí en Chicago. Y usted que está del otro lado, lo interesante de esto, que es lo que yo quiero buscar, que nos cuente Pablo Gallar, es el clima de negocios, ¿no? El clima de negocios, la tecnología que viene, qué es lo que se habla en un lugar que es como una especie de gran megáfono del mundo, donde viene gente de todas partes, donde se presentan papers, documentos, donde además hay muchas reuniones, ¿no? Yo me acuerdo que yo fui 2 veces hace unos cuantos años y me acuerdo que de repente iba con gente de la empresa donde yo estaba, no esperábamos y entonces íbamos a la habitación de uno que tenía un hall y ahí negociabas algo, alguien te presentaba un producto, tenía 594 reuniones más allá del congreso, ¿no? Desbordaba 2-3 días que desbordaban negocios, no dormías nada, tenías que estar a full. ¿Qué dirías que fue lo que más te impresionó allá de este clima de negocios? Y lo segundo es, siempre hay argentinos, pero ¿había más argentinos o menos? ¿Qué pasa con este rol de Argentina estando allá presente? Porque incluso hay criaderos que tienen sus criaderos en Estados Unidos, tienen sus marcas, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, quiero hacer una breve descripción de ASTA. ASTA es un American Seed Trade Association. Y se organiza una conferencia y una exposición anual en Chicago la primera semana de diciembre. Este año había 2.800 inscriptos, además de Estados Unidos, yo contabilicé 31 países presentes, en donde obviamente hay una gran impacto de Estados Unidos, pero también del mundo, ¿no? Y como vos bien decías, las empresas lo que hacen en realidad es alquilan suites en el hotel, eso se realiza en el Hotel Hyatt, que es un hotel enorme, está cerca del Millennium Park, un lugar muy bien ubicado, y se alquilan suites y organizan reuniones durante toda la semana. El congreso se desarrolla de lunes a viernes. En cuanto a los argentinos, había muchas empresas. Lo que noté este año, a diferencia de años anteriores, es que las empresas grandes, con poca presencia de ejecutivos de empresas grandes, pero sí dejaban, digamos, la negociación para las casas centrales de Estados Unidos, seguramente por un tema de costos. Pero sí había muchas empresas medianas que brindan servicios a Estados Unidos, como por ejemplo producción contra estación, ¿no? Hay un negocio muy interesante en Argentina que es producir para Estados Unidos. Estados Unidos necesita un inventario muy importante para abastecer el negocio de semillas. Cuando se cosecha en Estados Unidos, las empresas tienen mayor data, mayor información sobre los productos, variedades, híbridos. Nos mandan volando inmediatamente hacen la producción en Argentina y calzan just in time, justo con la próxima campaña. Eso le permite a las empresas, tienen 2 beneficios. Uno, no producir de más, quizá tienen que producir mucho por el sistema de distribución que tienen. Y la otra es elegir el híbrido, la variedad, con un año más de datos. Nuevos, ¿no? Sobre todo, claro, con un año más de datos, etcétera. Y bueno, las empresas argentinas son perfectamente capacitadas para producir, son empresas que siembran obviamente el 100% con riego, por lo tanto pueden hacer variedades de madureces cortas, que sin riego sería imposible, o híbridos cortos de una madurez distinta a la que normalmente se utiliza en Argentina. Como está la tecnología, están los productores, está el empresario argentino que es muy profesional en este tipo de situaciones. Las empresas confían y bueno, hay un negocio muy interesante. Así que había muchas empresas de contrastación. Y también empresas en donde tienen genética o determinadas tecnologías que están licenciando en Estados Unidos. Licencian la genética, y viceversa, ¿no? Mucho de allá por acá. ejemplo, que sí, por supuesto. Por ejemplo,
sorgo, líneas de sorgo. Uno dice, bueno, es un cultivo... Mirá vos. Bueno, pero hay empresas que licencian sorgo en Estados Unidos y que hacen intercambio de materiales, o popcorn, Claro. o determinados specialties, o maíces estándar o soja. Así que, bueno... ¿Sigue siendo líder un poco la genética y la biotecnología americana? ¿O hay otros países, yo no sé por qué me imagino Europa, ¿no? En eso, que en algún tipo de cultivo lideren más que Estados Unidos? No, yo diría que el liderazgo de Estados Unidos es total, muy, prácticamente muy en todos los importante, cultivos, salvo algunos muy importante, específicos. muy importante, porque y pensás ya en 90 millones de acres de maíz, 80 y tanto Porque de sí, soja, hay de todo, ¿no? En algodón, en trigo. algodón, trigo. Yo creo que el liderazgo tecnológico de Estados Unidos es muy muy marcado, pero y depende del cultivo, ¿no? En el caso de soja, variedades que se producen, no sé, se diseñan, por decirlo de alguna manera, en Argentina, andan muy bien en Estados Unidos también, en determinadas regiones. Entonces, Y se venden allá con marca nuestra. claro, sí, o se licencian, por Ajá. ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con los sorgos, también con algunos maíces. Entonces, el hecho de intercambiar líneas americanas con líneas argentinas, por ejemplo, de repente hay productos que andan muy bien y es un negocio que va creciendo, tanto de Estados Unidos para acá como de Argentina para Estados Unidos. Y bueno, y este es un ámbito en donde hablamos con algunos argentinos, y claro, yo prefiero invertir acá una semana en Chicago, $150 por día de hotel, más la inscripción del congreso, más la comida y el pasaje, pero yo en una semana genero 40 reuniones. Claro. Las tuviera que hacer fuera de este ámbito, necesitaría Claro. un año o más y un gasto tremendo, y inclusive con las mismas reuniones uno se reúne 1, 2 o 3 veces, porque Claro. de Si acuerdo es a un negocio que tenés que ir a las llevándolo. negociaciones, y así que es un ámbito extraordinario. Y Muy como mal. como el hotel es muy grande, pero tiene muchos pasillos, obviamente, ascensores, uno se encuentra inclusive con gente que no definió previamente su reunión, se encuentra y dice, tengo que hablar algo con vos, y no termina más. Empezás a asesorar a las 7 de la mañana y terminás después de la comida de la noche tomando algo hasta las 12 de la noche. Así que es una intensidad de 5 días que es muy útil. Se generan muchísimos negocios y uno se actualiza de todo lo que pasa en el mundo, porque 32 países fueron partícipes de Sí, muy congreso. grosso. Entonces, Pablo, cuando pensando un poco en soja y en maíz, ¿no? Cosas que de repente le podemos transmitir a la gente que hayas visto. A mí siempre me impresionaba que charlaba con vos, qué sé yo. En soja hablar, yo ya no perdí la cuenta, pero 6, 7 stackets, ¿no? Digamos, genes ya apilados, y vos decías, mirá, vos tenés un productor, le das este híbrido, cuenta que y además tenés esto, ¿no? Mirá, si querés tiene estéreo, portaequipaje automático, te baja los vidrios, todo junto, o en maíz también, otro tanto, ¿no? Que incluso yo cuando te lo preguntaba acá para la Argentina, cuando iban a venir todos esos desarrollos biotecnológicos, ¿cómo está la cosa ya? ¿Cuánto hay más o menos pensando en soja y en maíz? ¿Qué es lo que realmente es útil? Porque yo creo que en todo esto ya hay un momento en el que, qué sé yo, hablando de esa información, vos sos un productor, agarrás un catálogo online y decís, a ver, necesito este que sea para suelo alcalino, este otro que me dé tolerancia a diatraea y otro, qué sé yo, para glifosato, no sé. Pero debe haber mucho de qué elegís, ¿no? hay mucho que elegir. Yo creo que en maíz la tecnología fue contundente ya desde hace 15 años, y tanto Estados Unidos, también Argentina, la tecnología utilizada y disponible es muy importante. Yo creo que el gran salto se ha dado en soja. Soja tiene menos años que maíz y es lógico que esto ocurra. Y en dos aspectos. Uno es, hay mayor cantidad de trades, alternativas, y por otro lado hay mayor cantidad de compañías ofreciendo muy buenas trades y alternativas, lo cual se presenta un escenario muy interesante, porque antes había casi un monopolio de biotecnología. Hoy las empresas grandes realmente están teniendo biotecnologías específicas de la empresa, distintas a las otras, y el juego va a ser cómo combinar mejor las tecnologías, ¿no? Para obviamente sacar rédito, maximizar el rendimiento y aprovechar los distintos ambientes productivos, tanto en Estados Unidos como también en el mundo donde está aprobada la biotecnología, como puede ser en el caso de Argentina. Así que hoy se presenta, hay una gran disponibilidad
gran disponibilidad, distintas alternativas, el productor tiene muchas opciones. De nuevo, vamos Pero es como que una gran revolución y hoy estaría medio como en un plató. El maíz, pero en soja, hay una incorporación de nuevas tecnologías que inclusive algunas todavía no están lanzadas comercialmente. Por ejemplo, Dow tiene una tecnología en soja muy interesante que es herbicidas, tolerancias a herbicidas, al 2,4-D, que se llama Enlist, que está aprobada en Estados Unidos, pero no está lanzada comercialmente a la espera de la aprobación de China y Europa, por ejemplo. Claro. Y además tiene otras tecnologías, y además Monsanto está lanzando su tercera generación de sojas, y además Bayer tiene también un paquete de tecnologías resistentes a nuevos herbicidas, claro, etcétera. El problema de malezas también allá es muy complicado. Para controlar el tema de malezas resistentes, etcétera. Entonces, algodón pasa lo mismo. Es un panorama. Bueno, Syngenta recientemente han aprobado una nueva tecnología para China, que le va a permitir obviamente expandir también sus tecnologías. Es muy interesante, hay mucha disponibilidad, mayor oferta, y bueno, ahora el productor tiene más herramientas para hacer esta integración que hablábamos al principio y poder maximizar el rendimiento. El tema es cómo pasar este periodo de precios estancos, por llamarlo de alguna manera. Hace 2, 3, 4 años hablábamos de un maíz 6,5, 7, llegó hasta $8 por bushel. Un bushel son 25 kilos, ¿no? En Chicago. Hoy está por debajo de 4. Cuando presenciamos varias conferencias relativas a la parte económica y commodities en 2 semanas atrás en Chicago, los expertos hablan de que va a ser muy difícil que el maíz supere los 5 en los próximos años. Entonces uno se encuentra con un escenario, digamos, de precios más bajos, pero a su vez con un cúmulo de tecnologías disponibles que como no tuvo nunca. El tema es la oportunidad de hacer cómo combinar eso y cómo ayudar al productor a que esté abierto a este nuevo proceso tecnológico en un ambiente donde los commodities no son muy favorables. Cuando los commodities son favorables, el productor, inclusive en Estados Unidos, está mucho más abierto y acelera el proceso. Hoy el gran desafío es esto: cuanto más estrés uno tiene en temas de commodities, más necesita tecnología, necesita más rendimiento para mantener su rentabilidad. Así que eso creo que es un gran desafío, y donde toda la cadena está hoy inmersa tratando de ver cómo superar esto. Te hago la última y tiene que ver un poco con integración privada y pública, ¿no? Sí. Esto que hablamos tanto. Yo también recuerdo una vez habiendo viajado, estando en Washington, iba con toda la idea que en la Embajada Argentina estaba el agregado agrícola con todo un equipo impresionante de gente en todas partes, que se computadoras, pantallas. Llegué, estaba un flaco pobre en el tercer piso de la Embajada Argentina en Washington sentado con su computadora, un lugar bastante viejo, ¿no? Se me cayó un poco todo, se me desarmó. El tipo era un excelente tipo, andaba en subte todo el día, nos llevaba a todos lados. Pero claro, yo me imaginaba y decía, un país como ese, ¿no? Con todo este intercambio de cosas que vos nos transmitís, con toda la oportunidad de hacer el lobby, pero el lobby bien hecho, que decir cómo entro carnes en la Argentina, cómo conecto con el otro, cómo voy, porque cada estado además es muy independiente. Sí. Ahí existe federalismo, necesitas mucha gente entendiendo, integrando, abriendo puertas. Supongo que la Argentina debe estar hoy todavía peor que en ese momento que yo te digo, ¿no? Que no era en este gobierno. Ahora, así, para hacer un juego de imaginación en la Argentina que viene, en una Argentina que sin lugar a dudas va a tener que estar más conectada con el mundo, haría falta eso, ¿no? Tener, que vos digas, estoy en ASTA y me encuentro 10 argentinos que son 10 agregados agrícolas especialistas, tipos que entienden, ¿no? Y encontrarte en estos eventos y estar viendo esta integración. De hecho, no había ninguno en el listado. Nadie. Okay. Y había sí muchísima gente del gobierno de Estados Unidos, porque no solamente participaban empresas, sino participan normalmente universidades, muchísimo del ámbito académico, y muchísimo del gobierno. No solamente business, claro, pero políticas también. Claro. Y sentarte y decir qué trade podés intercambiar, digamos, analicé muy bien el listado de invitados, aparte lo necesitaba para mi propio trabajo,
y no encontré nadie de la embajada ni nadie. Nada. Y sí Ni de del otros Ministerio y sí de otros Agricultura, países, ni sí. SENASA, ni nada. Y sí de otros países. Y sí de otros países en donde, sobre todo los europeos, en donde van y, bueno, en constante búsqueda de mejores políticas para el sector. Hay dos razones claves. Una es que hay un gran valor en Argentina y muchísimo argentino se podría exportar, producir y desarrollar en Estados Unidos. No hay ninguna duda de eso. Pero por otro lado, se necesita una especie de traductor, en el buen sentido de la palabra, porque para Estados Unidos la cultura argentina o cómo funciona el país es inexplicable, no Claro. lo pueden entender. No quiere decir que esté bien o esté mal, es simplemente que ellos tienen una cultura muy, muy diferente. Entonces necesitas gente que sea como de encima, ¿no? Como de filtro y que ayude no solamente a desarrollar las tecnologías argentinas en Estados Unidos, sino también a ayudar en esa ida para allá con explicando, bueno, cómo es Argentina y por qué es seguro y por qué debería ser seguro trabajar con Argentina y demás, que a simple vista suena difícil de entender. Entonces creo que el valor de tener gente de la embajada o desarrollando las políticas agrícolas o el intercambio con Estados Unidos es enorme y de nuevo, de no hacerlo, otros países con mucho menos potencial que la Argentina van a ir ocupando esos espacios, porque lo lindo de Estados Unidos es el gran mercado. Hay mercado para todo el mundo. Es decir, hay mercado para todo el mundo. Uno dice, esto... Sí, de exportar y de importar, porque también importando vos te potenciás. Las no dos es que cosas. todo le tenés que vender. Las dos cosas. Pero el mercado americano, al ser tan grande, y hay muchas oportunidades, inclusive empresas chicas que se convierten en empresas medianas con una rapidez y de vuelta, como siempre decimos con los argentinos, si uno entiende las reglas de Estados Unidos, pero con la cultura, educación y preparación de Argentina, por ejemplo, de Latinoamérica, hay muchísimo por hacer, porque inclusive los estadounidenses tienen todo ordenado, pero su nivel de innovación, a pesar de ser el país de la innovación o de las tecnologías, no es como el de Argentina. Entonces, uno entendiendo cómo es el circuito, cómo son las reglas internas, pero con el background, por llamarlo de alguna manera, argentino, la innovación, la avidez por la mejora constante, por probar, ese experimentador, ese concepto de experimentador, tiene una oportunidad enorme. Hay un mercado muy abierto para que eso ocurra y para ganar espacio y vender más productos, tecnologías, etcétera. Es una oportunidad enorme, pero siempre hay que ayudarlo con soporte público-privado. Soporte público-privado. Hasta es un buen ejemplo. Mucha gente de gobierno, muchísima. Supongo que Brasil y Chile estarían, ¿no? Sí. Cuando vos hablaste de contrastación, yo me imaginé enseguida a los chilenos, no sé, Chile también hacen, y estarían ahí presentes y haciendo su labor. Pero hacer contrastación en Argentina, tengo mucha experiencia en eso, es fantástico, es mucho mejor. Pero bueno, Chile aprovecha, es prolijo, es ordenado. Y genera confianza, además, ¿no? Y planifica. Claro. Y planifica, es decir, las políticas son de largo plazo. Y para este negocio es todo a largo plazo. Entonces, eso ayuda mucho a la confianza del estadounidense, ¿no? Buenísimo, Pablito. Esperemos encontrarnos en enero con más novedades. Seguramente lo vamos a hacer de Skype, porque ya te volvés a Estados Unidos. Y la realidad que bueno, hemos generado un excelente canal. Me parece que está muy bueno tener un argentino agrónomo, un tipo que viene del mundo empresario, que está allá justamente como consultor. Creo que es un orgullo para los agrónomos argentinos, alguien que tenga la cosmovisión de acá y pueda estar haciendo esto, no ir y metiéndose nada más que allá para trabajar para otros, sino hacer esta conexión entre Argentina y Estados Unidos en esto que es ligar conocimiento, novedades y todo. Bueno, espero que le haya gustado. Como le dije al principio, una nota para productores, para agrónomos, para público en general. Y esta última parte creo que también, ojalá la vea algún funcionario público, ojalá la vea alguna de los 4 frentes de oposición, porque estaría bueno que sus equipos agronómicos entiendan que más gente tengan ellos en sus equipos agropecuarios, más posibilidades también van a tener de lucirse rápidamente estando en Estados Unidos.
Pablo, muchísimas gracias como siempre. Bueno, un placer como Muy siempre. amable. Feliz año. Igualmente, muchas gracias. Nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.